Grabación. Entonces, el tema de esta semana, ¿cuál es? Las leyes y derechos. De las leyes y derechos. Las leyes y derechos. Leyes y derechos. ¿Alguien se acuerda cuál fue el tema de la semana pasada? Sí, exposición. África y Oceanía. Los continentes. Oceanía y Exacto. Los continentes. La vinculación de los continentes con el tema de derechos es muy sencilla. Todos los países tienen leyes. Todos los países. No hay ningún solo país donde no hayan leyes. Todos los países necesitan leyes. ¿Por qué? Por temas que veremos esta clase. Primero, vamos a comprender más que las leyes, nos vamos a concentrar en los derechos. ¿Qué será un derecho? ¿Qué es un derecho? ¿Cómo dicen? ¿Qué Los entienden? derechos son lo que podemos usar. Conjunto de normas o reglamentos. Sí, son un conjunto de normas o de reglamentos, pero son un tanto diferentes. Las normas y los reglamentos hablan de restricciones. Los derechos nos hablan de otra cosa. ¿Qué será esa cosa? pues puede ser, digamos, los derechos es el... Para defenderlo usted, para que usted no sea humillado por debajo de otra persona simplemente por cosas injustas o cosas tontas. Por ejemplo, el color de piel, el rendimiento de culto al Dios que usted quiera rendirle culto y demás. Exactamente, Sara. Esos son Y los también derechos. porque si tiene dinero o no. Exacto. Los derechos básicamente son mecanismos de defensa, por así decirlo. Mecanismos sociales de defensa. Son para defender a las personas. Sí establecen límites, pero no son los límites los derechos, sino cuáles son los límites. Están los derechos y los qué, ¿alguien sabe? Todos Y los tenemos deberes. derechos Y los y deberes. Deberes. Los deberes. Los deberes son nuestros límites. Los derechos son lo que tenemos, lo que ganamos. Derechos existen muchos. Existen muchos tipos de derecho. Está el derecho laboral, el derecho educativo, pero existe un tipo de derecho que es para todos los seres humanos. ¿Cómo se llaman ese conjunto de derechos? ¿Alguien sabe? El derecho a la vida. Hace Derecho a parte jugar, de los derecho a derechos. estudiar, derecho derecho a la salud. sí, derecho a la salud, derecho a la Derecho comida. Bueno, esos derechos que han mencionado hacen parte del conjunto de derechos básicos. Derechos que todos tenemos por el simple y llano hecho de haber nacido humanos. ¿Cómo será que se llaman esos derechos? Derechos humanos. Exactamente. Los derechos humanos son los derechos fundamentales o iniciales de toda persona. Apenas nacemos, nacemos con derecho. Nacemos con un nombre, con una nación y más cositas. Sí, bueno, eso ya hace parte de la estructura de país y de nación que está vinculado a los derechos. Pero bueno, antes de hablar de eso, debemos comprender cuál ha sido y para qué existen los derechos y los deberes. La función principal de estos aspectos jurídicos o políticos es establecer límites o reglas. Es decir, básicamente decir cómo tenemos que actuar, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. ¿Por qué será que es importante establecer límites y reglas? ¿Qué Para que pasaría? digamos, para que las personas no se pasen de las reglas que les da el gobierno, o sea, que no hagan lo que no deben hacer. Exacto. Que el mundo no sea tan destructivo. Exacto. Imaginen, ¿qué pasaría si todo el mundo pudiera hacer lo que quisiera? Sería un caos. Sería un caos. Sería un caos y un país Guerra cada 5 días.
¿Caos? La humanidad no existiría. ¿Caos? ¿Pero por qué caos? Sí. Pues porque nadie cumpliría Porque todo. nadie haría reglas ni nada. Porque Todo sería robarían. porque gastarían todo, la comida, el agua, la energía. Robarían. ellos querían ser... Irían a las robarían. tiendas y cogerían lo que quisieran. Exacto. sin pagar. En un mundo sin leyes, las personas harían lo que quisieran. En un mundo sin reglas, las personas no se Libres de comportarían de un modo adecuado. ¿Por qué? Porque pues las personas necesitan un vínculo social que los ate por obligación. No podemos confiar que las personas entonces creen una utopía sin leyes donde todo el mundo sean amigos y se agarren de la mano y empiecen a andar en círculo y cantando canciones. Eso nunca va a pasar. Las leyes son vitales para nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y también tenemos cosas negativas. A veces También queremos... sirven para que nos llevemos bien socialmente. Exacto. También existen para que nuestra sociedad permanezca. Porque por más que todos seamos humanos, debemos comprender pues que no somos perfectos y que por lo tanto a veces buscamos herir a alguien, a veces obtenemos ventajas injustas y a veces pues no somos los más pacíficos que digamos. Es por eso que la humanidad necesita reglas, porque no podemos confiar en la voluntad propia de cada individuo. Puede que hayan personas que sí, que respeten constantemente a cada persona por el hecho de ser una persona, pero no siempre puede ocurrir y no podemos confiar plenamente en que va a ocurrir. Por eso necesitamos leyes, para que deje de ser algo de pura confianza y se convierta en algo que tenga un castigo. Y ese es el vínculo con las leyes de la sociedad. Sin leyes no hay castigo. Cuando establecemos leyes, también establecemos castigos. Por cada regla que se rompa hay un castigo. Por ejemplo, ¿en sus casas tienen reglas respecto al desempeño académico? ¿Cómo así? Sí. ¿No? Por ejemplo, cuando yo estaba en 10º y 11, si perdía una materia, me quedaba sin jugar videojuegos durante 3 Sí, meses. por eso, profe. Correcto. Y por eso casi Sí, todo yo eso no, me pero la pasé sin jugar. profe, yo No, no. no, profe. Mi mamá, mi mamá solamente me deja jugar. Bueno, en mi casa sí. Cuando yo estaba en 10º y 11, implicaba que si yo me perdía una materia, no podía jugar durante un tiempo. Lo que hizo que casi todo el año de 10º y 11 no jugara videojuegos. ¿Por qué? Yo no Porque creo casi que todo el nadie. año me la pasaba perdiendo al menos una materia. No sé, yo nunca fui buen estudiante al final de mi educación. Pero bueno, no repitan mis ejemplos. Si les digo es para que aprendan a no hacer las cosas como yo. Entonces, esos son reglas, por ejemplo, con el desempeño académico. Si usted pierde, tiene un castigo. Si usted rompe la regla, hay una penalización. Es por eso que son vitales las reglas. Porque en caso de que una persona rompa las reglas, también creamos mecanismos con los cuales castigarlo. Y ese castigo es ejemplificador para los demás. Es decir, cuando se castiga a una persona, también se busca que los demás aprendan por qué no tienen que romper las reglas. Bueno, en la historia han habido muchas normas y muchas leyes. Y para comprender qué es esto, hay que ver cómo se desarrolló en la historia. Primero, debemos saber que las normas y las leyes son cosas diferentes. Las normas están dirigidas a grupos pequeños. Por ejemplo, la familia o los colegios. Esas son normas, no leyes. ¿Y esta cosa qué? Perdón, ¿qué dijo Sarita en el chat? Es cierto. Ellos no todos igual que siguen robando y eso Lo que dice Sarita es verdad. Pero igual si Bueno. tenemos reglas como... ¿Qué dijo Sarita? Porque no sé por qué él no me está dejando activar el chat. ¿Qué dijo Sarita? Eso no, la gente sigue robando y atracando y todo eso. y
Es, siguen siendo corruptos. eso se Tiene debe a una explicación de nuestra sociedad. La verdad es que las leyes funcionan, pero no funcionan tan bien. La gente va a seguir rompiendo las reglas porque le genera ciertos beneficios. ¿Qué ocurre? Pues entonces es que las normas no es que fallen, es que el proceso educativo es lo que falló. ¿Por qué? Porque realmente lo que funciona para la sociedad no es tanto el castigo. El castigo funciona como un tipo de intento de mermar el crimen. Lo que realmente funciona es la educación. Por eso la educación tiene un papel vital. ¿Por qué? Profe, Porque sabemos eso, ¿sí? ¿y por qué este país no tiene pena de muerte? Ah, porque constitucionalmente cuando se fundó el país quedó establecido que la pena de muerte es algo anticonstitucional. Entonces, por eso no tenemos pena de muerte. Listo, ya Ay, por no. el chat. Qué pena, en serio, que les dieran pena de La pena de muerte. muerte no existe porque es No, anticonstitucional pero, y no se puede instaurar porque es anticonstitucional. Profe, y si pero tuviera, profe, digamos, ¿no Espera, crees que espera, los bien. ladrones se merecen? Espera que Luis profe, estaba hablando primero. ¿Sí? profe, si tuviéramos pena de muerte, ¿cuál sería nuestra pena? ¿No se sabe? Que si tuviéramos pena de Fusilamiento. muerte. Pues si uno tuviera pena de muerte, Y sería que uno lo mataran, no sé, por eso, pero ¿qué sería? ahorcado. ¿Fusilamiento o Ah, otro método? bueno, Ah, con otro método. electrocutada Eh, con Los métodos electricidad. barbáricos, como por ejemplo ahorcar o la silla eléctrica, ya no son tan usados. Existen inyecciones químicas que ocasionan el fallecimiento de una persona. Lo ideal sería que todos murieran donde hubiera la pena de muerte de esa manera, porque es más humana, por así decirlo. Las demás son Humano. barbáricas. Países como Estados Unidos siguen utilizando, por ejemplo, La la silla. silla eléctrica, pero pues eso es barbárico y es puro espectáculo. Realmente teniendo una forma más sencilla de hacerlo, seguir utilizando esos métodos es por barbarie. Pero bueno, no hay pena de muerte por eso en el país, porque en la Constitución quedó establecido de que la pena de muerte es algo contra los derechos y es inconstitucional. Quiere decir Ok. que no está en la Constitución. Ahora, esa es la dificultad de que se apruebe la pena de muerte en el país. Profesora, dije que tristeza para todas las personas que están muertas por una sola persona, por ejemplo, lo de la escuela militar del año pasado. Ay, sí, de verdad. Sí, niños, la muerte es cruel, la muerte es algo que consideramos como injusto y pues es algo natural también, pero no está bien que sea muerte por homicidio, eso sí es lo que está mal. Pero ¿Y en no otros podemos países sí hacer hay eso? nada al respecto a menos de que cambiemos la estructura mental de las personas. Por eso les digo que el castigo no funciona tanto como la educación. Y eso lo vemos utilizando el ejemplo de países como Japón y Noruega. En Japón y Noruega, ¿Noruega? sí. En Japón, por ejemplo, no existe, o mejor dicho, los japoneses no roban absolutamente nada. Los japoneses no cometen el crimen de robo, porque en su cultura ya está muy interiorizada que eso está completa y totalmente mal. Y allá es donde son todos juiciosos, ¿no? Exacto. Incluso se han visto casos donde deja de funcionar el coso que les cobra el tiquete para el transporte público y ellos en vez de aprovecharse, dejan las monedas ahí, pagan Oh, sin necesidad de pero sí. pagar, Voy a vivir en Japón. porque para ellos el solo hecho de evitar pagar Japón. algo falla implica robo y culturalmente el robo está completamente mal. Países como Oslo o como Noruega tienen cárceles que no usan porque sus crímenes han sido reducidos a la mínima expresión. ¿Cómo así? Sí, Es como así decir, allá casi no hay criminales. Sí, pero Por eso como no así. utilizan pero sí hay.
son muy pequeños. Y como antes tenían crímenes, pues entonces tienen un montón de cárceles sin usar. Esto hace que este tipo de países alquilen las cárceles para países como Estados Unidos, donde el crimen sí es excesivo. Y esa es la cuestión. Estados Profe, Unidos ¿por tiene una ley basada en el castigo. profe, ¿por qué en vez de no hacer cárceles, por qué no las quitan y hacen casas? De hecho, a Ay, veces Juan Pablo, ay, las Dios. alquilan. Lo que pasa es que esas cárceles son cárceles que estaban desde antes cuando tenían más crimen. Después, con un proceso educativo, fueron reduciendo los índices de criminalidad hasta que ya no tenían casi criminales en el país. Entonces tienen un montón de cárceles sin usar. Hacen muchas cosas. A veces alquilan esas cárceles para países como Estados Unidos que tienen altos índices de crimen o las convierten en escuelas o en hospitales. Pero pues gracias al proceso educativo de esos países han reducido sus índices de criminalidad a muy bajos. Esto no quiere decir que no hayan crímenes. Sí, en todo país va a haber crimen porque no todas las personas se comportan de un modo adecuado. Pero socialmente Las hablando, personas vayan a hacer cosas malas. lo ideal para cada país es reducir el crimen a su mínima expresión. No vamos a acabar con el que el crimen. único país que no roban es China. En China sí roban. Y En China antes se van tenía a penalización como quitarle un dedo, le quitaban 2 Ah, dedos, y después de ¿Ahorcarlo? cierto número de crímenes le quitaban la mano. profe, creo que no era necesario decirlo. Profe, y si es un Antes, En Irán, quitarle un dedo, quitarle una mano, ¿quién se le ocurre ese un psicópata? a Japón, son cosas que pasan antes. Bueno, Ay, profe. se dice en Japón, se queda en por Japón. eso les digo que el castigo no funciona tanto como la educación, porque países como Estados Unidos que se basan en el castigo en lugar de la educación, tienen altos índices de criminalidad. Países como Japón, que tienen más enfoque educativo, tienen un menor índice de la criminalidad. Ok. Bueno, Tan chévere, Irán, creo fue. en la historia, sí, tan chévere que por ella no haya tantos sí. ladrones. En Irán también pasa eso. Y se cumplan las leyes. ¿Irak o en Irán? Las Ya sé dos, cómo es el presidente. Bueno, ahí las están dos. basados en el castigo antes que en la educación. En Pero Irán bueno, no se valen más los hombres que las mujeres y pues sí, ay, a pegarle a las mujeres no es como un crimen, sino que es como una costumbre de ellos. sí, eso es verdad. Pero todo eso es cultural. ¿Tienen leyes? Sí, tienen leyes, pero las leyes son un fenómeno cultural. Pero bueno, Profe, ¿qué sí. hacen cuando allá tienen pena de muerte? En Irán sí. ¿Irán, sí? ¿Cuál es la pena de muerte? Yo nunca ¿Sí? ¿Cuál sabía. es? Ahorcado. Es que más que todo es algo que hace la sociedad en conjunto. Entonces, tienen lo que en la Biblia aparece como apiedramiento. Las personas que incumplen con las normas son apedradas. La pedrada es ¿Qué le tiran piedras? entierran y le lanzan piedras. Uy, qué Ya dolor. entendí. Una cultura muy... Ese tipo de Violento. castigo está escrito en la Biblia. Lean la Biblia. Ahí Ajá. hay cosas Aunque de la historia. Para que El apiedramiento es un También. castigo que viene de la religión judía. Y como el Irán, el Islam está basado precisamente en el Antiguo Testamento de la religión judía, entonces el apiedramiento es un tipo de castigo allá. Rompes las normas. Pues en las historias de la Biblia siempre hay alguien que lo Ujú. pide. De hecho, Jesús tiene una historia al respecto de cuando estaban apedreando a una mujer y él dice que lance la primera piedra que el que esté libre de pecado. Ay, como así, qué miedo. Eso pasaba en esa época y en algunos países sigue pasando. Pero bueno, Los tratamientos, no, muy difícil esa muerte. cuestión cultural. ¿Listo? Bueno,
Ahora hay que aprender, pues, cómo fue la historia de las leyes y de las normas. Lo primero que existió fueron normas. Normas creadas en los vínculos familiares, es decir, las familias de las épocas antiguas, perdón, las familias antes de que existieran las ciudades comenzaron a crear normas. Sí, dime. Es que se va a acabar el tiempo de la reunión, volvemos Sí. a entrar al mismo. Cuando se acabe la reunión, vuelven a entrar con el mismo link. ¿Listo? Mientras tanto, continuemos entonces con la clase. Las primeras normas de la humanidad que existieron fueron normas creadas por las familias de la antigüedad. Familias la que tribu. existieron antes de las ciudades. ¿Antes de de que nos Cristo? reuniéramos en ciudades. Eran simplemente grupos familiares pequeños que comenzaban a crear normas, como por ejemplo que lo que diga el padre se tiene que cumplir. Por ejemplo, esos son ese tipo de normas que se crearon en las sociedades más antiguas. Después de la familia, se crearon normas en la tribu. La tribu son un conjunto de familias unidas. Eso es una tribu. ¿Listo? Y así fue como comenzaron a expandirse las normas. Primero fueron tribus, después pequeños pueblos, después pequeñas reuniones de personas, hasta finalmente llegar al nivel de ciudad. Después de la ciudad, lo único que sigue es el país. Uy, qué grave es todo eso, ¿no? Bueno, todas estas eran normas. Y las normas se transmitían tradicionalmente de forma verbal, es decir, por el habla. Las O normas sea, que decían, existían digamos, porque se paraban en una piedra y decían las leyes. no, eso fue después, cuando creamos el medio escrito. Pero las normas primero estaban en forma verbal, se decían, como por ejemplo cuando ustedes agarraban algo de chiquitos y les decían, no agarre eso, no toque eso, o no puede entrar ahí. Ah, Esas son las normas de forma verbal. No están escritas, pero se les dicen. Y se les dicen tantas veces hasta que ustedes se acuerden que no pueden hacer ciertas cosas. Esas son las formas más básicas. Son las formas más inmediatas y las que dependen mucho del contexto familiar. ¿Listo? Las normas verbales siguen siendo usadas, como por ejemplo cuando les dicen que tienen que respetar a sus mayores. Eso no está escrito o no se les muestra un libro para que lo entiendan. Se les dice. pero que no las leyes están escritas en la Constitución. Exacto. Ese es el siguiente proceso. Este fue el principio de las normas y de las leyes. Pero después, cuando creamos el medio escrito, comenzamos a establecer esas normas de manera escrita. Un ejemplo de esas normas escritas son los 10 mandamientos de la religión católica y cristiana y judía. Como por ejemplo, un mandamiento, Como por ejemplo, No matar, no no matar, matarás, no no fornicarás, robarás. no robarás, No harás cosas impuras, no desearás el mal. Voy a poner una pregunta que es fornicar. el prójimo, no desear Tener sexo. Ay, ok. ¿Es eso? ¿Yo? ¿Disculpa? No lo tuviste que haber preguntado. Bueno, listo, dejemos eso de lado. Y los 10 mandamientos fueron ejemplo de los medios escritos. Fue vital el establecimiento de normas de manera escrita. ¿Por qué? Porque de forma verbal era muy común que las leyes cambiaran o se readaptaran. En cambio, con el medio escrito, las leyes comenzaron a poder ser generales para todo el mundo. Al escribirse, no quedaba o no era tan sencillo que la gente las transformara. Sí se podían transformar, pero era mucho más complicado que las que se transmitían de manera verbal. Es eso. Después de un tiempo con el desarrollo del medio escrito es que comenzamos a establecer leyes de manera escrita. Y este establecimiento de leyes de manera escrita, combinado con el avance
en el establecimiento de ciudades fue lo que llevó a la construcción de las leyes. ¿Listo? Entonces, primero existieron las normas y después se crearían las leyes. Es eso. Las leyes son, por así decirlo, la máxima figura de autoridad. Una ley es mucho más poderosa que una norma. La norma se puede quebrar. Por ejemplo, en los 10 mandamientos dice no robarás, pero la gente roba. Sí. Las leyes son más fuertes porque implica un castigo, una penalización. La ley desde un principio le dice a usted que si incumple algo va a ser castigado de cierta manera. Las leyes también son vitales para la construcción de grandes ciudades y países, porque las normas eran de alcance muy limitado. En cambio, las leyes tuvieron un desarrollo mucho más amplio, mucho más mayor. Bueno, esa es la historia en sí de las normas y de las leyes. Se fue pasando de pequeños grupos de manera verbal hasta grandes grupos que tenían sus leyes de manera escrita. Constitucional, algo así me dirán, ¿cierto? Bueno, niños y niñas, nos quedan menos de 2 minutos, entonces salimos y volvemos a entrar con el mismo link. Por favor, ingresen lo más rápido posible, ¿listo? Yo siempre... Pero una pregunta, porque cuando entré finalizaste la reunión. El señor se alcanzó a ingresar. Sí. Bueno, qué pena con ustedes. Me tuve que demorar un poco de tiempo. Sí, ves, profe, ingreses. Esperaba que ingresen la mayoría de los que estaban antes y continuamos con la clase. Esperemos unos minutos. Uy, profe, ingresaron. No fue uno de los primeros. Profe, te demoraste mucho por entrar. Recuerden que deben mantener la cámara abierta y el micrófono apagado. Sí. Profe, es que yo estoy utilizando un computador sin cámara. Bueno, en un segundo les comparto pantalla. Entonces, déjate ingresar el celular, que ese sí tiene cámara. Por favor. Porfis. Ya está. Bueno, ahora vamos a hablar de las leyes básicas que nacen con cada persona. Son leyes, normas que todos tenemos por el simple hecho de nacer como seres humanos. Hola. Esas leyes básicas son llamadas derechos humanos, derechos básicos o de nacimiento, ¿listo? Son derechos de los cuales nosotros tenemos acceso por el hecho de nacer, simple y llanamente. No hay condiciones, no hay ninguna otra cosa que se nos diga por qué, sino que son derechos que tenemos por haber nacido. Esto no quiere decir que entonces los ganamos desde nuestro nacimiento, no. Hay etapas, hay momentos que diferencian para obtener estos derechos. Un derecho político, por ejemplo, que hace parte de los derechos humanos, es el derecho al voto. Pero uno no puede votar sino hasta cumplir los 18 años. Sí, eso no es triste. Usted no puede votar con 5 años porque lo podrían comprar muy segundo, fácilmente que con no estoy dulces. escuchando muy bien. Que usted no podría votar con 5 años porque lo comprarían con dulces. Bien la compran con cosas simples como por ejemplo unos tamales. A mí me comprarían con un celular. Ahí lo comprarían con... Un comer- No, a mí me comprarían con un celular. Lo Bueno, compraría con un yo quiero celular, que con un entiendan computador, que con eso todo de lo dejarse con un comprar, no. Xbox de todo, profe. Chicos, De todo con tecnología. De todo con jugando tecnología. suena chévere, pero quiero que comprendan que no hay nada peor que vender el voto,
porque puede que lo vendan por algo muy costoso, pero al final les va a salir, les van a aplastar ese regalo en la cara. Profe, ¿Por pero qué? al igual, ¿Cómo? no, pues profe, pero al igual yo no votaría porque si me regalaran, no, cosas, yo no me dejaría comprar. Bueno, sí, uno siempre dice que sería más listo y que diría que iba a votar por esa persona y después no vota. Lo que pasa es que esas personas que compran los votos tienen otras personitas detrás que son criminales y que comienzan a buscar mantener un control. Pero bueno, por eso nunca hay que vender el voto, por más que le ofrezcan a uno, porque uno realmente nunca sabe si esa persona tiene vínculos con criminales. Entonces, es muy riesgoso vender el voto, porque le van a exigir a usted pruebas de que votó por esa persona. Así Yo voy a comprar, votar por ti. yo no voy a votar por nadie, ningún presidente, porque yo no quiero que me vayan a comprar. Voy a votar por mi perro. Yo voy a Votar, votar por Yo Es voy a vital. votar por mi gatico. Votar es vital. Si no votamos, no tenemos mucho de dónde decir que entonces el presidente escogido Yo votaría por un gato. no está. Por los gatos no se puede votar. Por los Pero animales. qué tal que sí, en el futuro un gato presidente, un gato Sería chévere. gobierno, un gato presidente. Sería todo chévere. Bueno, Profe, ¿se imaginando, Perro no presidente. creo que un gato sea buen presidente. ¿Por qué? Porque los gatos son muy independientes y hacen mucho lo que quieren y su voluntad. Entonces, un Los presidente perros. gato no creo que sea buena idea. Entonces un perrito. No, tampoco. Los perros son Loro. fáciles de manejar y de manipular. Ese es un bebé. Profe, Perro y le envía a todas las personas. Niños, niñas. ¿Listo? Pongamos atención. Bebecito radical. Los derechos humanos son vitales y todo el mundo los tiene desde su nacimiento. Sin embargo, no quiere decir, esperen un segundo. El perro. Listo. Profe, si sabes, no estás grabando. Sí. Ya ahora sí. Esa parte no era necesaria grabarla. Bueno, los derechos humanos no existieron siempre. No siempre existieron los derechos humanos. Los derechos humanos en sí comenzaron, por así decirlo, como derechos humanos en el año de 1848, cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ah, yo pensé que la declaración de independencia. No, no. Bueno, años previos había existido, por ejemplo, los derechos del hombre y del ciudadano, solo que estos derechos eran exclusivamente para el hombre, es decir, para el hombre masculino. No O sea, no para la confundan, mujer. O sea, las mujeres no tenían derechos. No, Exacto. eso fue mucho después de que Exacto. las mujeres Las pudieran mujeres no estudiar tuvieron cosas. derechos en un principio. La Revolución Francesa lo que creó fueron derechos para el hombre y para el ciudadano, y el ciudadano solo era hombre. No confundan hombre con humanidad. La humanidad es diferente, solo que pues en el país y en el idioma utilizamos hombre para referirnos a la humanidad entera, pero yo les digo que vayan perdiendo esa costumbre porque es muy confuso. Porque uno nunca sabe entonces cuando se están hablando de hombres masculinos o hombres. profe, solo porque los hombres tenían derechos. Porque para la sociedad francesa la mujer era considerada como no ciudadana. Y cuando Oye, surgieron los derechos en Francia, estos eran exclusivamente para los ciudadanos. Y por la sociedad de esa época, los ciudadanos eran solo los hombres. o también, profe, se consideraban inferiores. Sí, Profe, o sea también que está eso. hay un estado de las leyes que les podían pegar a las mujeres, que podían robar y esas cosas son... Ah, leyes. El trato a las mujeres era más que todo una norma, por así decirlo. Era más que todo como algo que se decía, más no estaba instaurado como ley. Ah, Sí habían normas, por ejemplo, en la Biblia y esas cosas, pero no eran leyes. Sería en el año de 1848 que esos derechos se atribuían para todo el mundo, sin importar su género, raza, etnia o cualquier otra diferencia.
Sería hasta el año de 1848. Ush, En esa época la mujer no tenía derecho a nada. De hecho, la mujer incluso después de 1848 no tuvo derecho al voto. Más o menos el derecho al voto femenino en Colombia surgió en 1947. ¿Mil qué? 947. Ush, pasó Es mucho decir, tiempo. hace menos de un siglo las mujeres adquirieron el derecho a votar en el país. Hace años. Tristemente, Menos de un siglo. con ¿Hace 100 años? Menos de un siglo. Faltan Hace todavía poquito. 28 años para que pasen los años de cuando pudieron votar las mujeres. O sea, profe, que fue hace No, yo pensé que eran más de 100, más de 100 años. Podría Menos ser. de un siglo. 8 años, cumplen 18 años. Pero ¿cuántos tendría cuando estuviéramos en el 20? ¿Cómo? No, nada, profe, ya hablamos sobre eso. Nada, profe. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Así. Los derechos humanos, por lo tanto, tienen 4 características fundamentales. La primera de esas características es que son de carácter universal, es decir, son para todo el mundo. Nadie no puede tener derechos humanos, es decir, todo el mundo tiene derechos humanos, no importan sus diferencias, ni su género, ni su raza, ni absolutamente nada. Los derechos humanos son para todo el mundo, sin importar dónde se encuentre, incluso sin importar si se reconoce como ciudadano. Es O decir, ciudadano. para las poblaciones indígenas que están aisladas, también tienen derechos humanos. La otra característica de los derechos humanos es que son innegociables, es decir, no cambian, no se pueden transformar y por lo tanto tienen que cumplirse tal cual. No se pueden negociar. No pueden decir, bueno, yo cumplo estos y evito estos. No, tiene que cumplirlos todos. ¿Es obligatorio? Sí, también podríamos decir que son de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque son un deber. Todo el mundo tiene derechos humanos y por lo tanto todo el mundo tiene que respetar dichos derechos humanos. Recuerden que los derechos de un individuo llegan hasta los derechos del otro. ¿Sí? Profe, ¿será que la gente que roba, pues, será por necesidad o porque les gusta hacerlo por aterrorizar a la gente? Existe toda una explicación sociológica del crimen. Primero, el crimen surge como necesidad. Después, se instaura como institución cultural. Es decir, debido a que el crimen comienza a ser instaurado como algo normal en la sociedad, entonces los criminales comienzan a percibirlo como una manera de ganarse la vida, por así decirlo. Es decir, comienzan a verlo como algo normal, como una forma de trabajo. Porque Profe, pero Como algo que los va a beneficiar. si las leyes, bueno, si los que tienen mucha plata y roban y pues tienen mucha plata para comprar los policías, eso no va a ser una ley porque unas leyes porque van a romper la ley porque primero es robar. Bueno, Profe, si digamos lo que dijo Juliana, si, digamos si un ladrón tiene mucho dinero, que él haya conseguido robando, pues el policía no le va a importar arrestarlo si el ladrón le da todo. La plata. precisamente porque algunos políticos pueden utilizar de una manera inadecuada las leyes, es que entra el derecho al voto y el votar de una manera adecuada y la participación política. En teoría, cuando un político es inadecuado, los ciudadanos tienen el derecho a quitarlo de ese puesto. Otra Pero ya no. cosa es que como se vota mal, esos políticos que se han escogido han creado leyes para evitar que se los quite de ese puesto. Esa es la importancia de votar bien. Profe, pero ¿Sí? si ves que en algunos casos sí pasa eso,
que compren los ladrones a los policías. Bueno, también pueden ser ladrones que sean ricos de plata porque pueden comprar a la policía a las policías a los policías con plata o con joyas. Plata. Exacto. Diamantes. Por eso en un principio les dije que servía más la educación que el castigo. Porque pues las Profe, pero personas digamos, a veces no le tienen miedo a ser castigadas. Hermano, tienes que quitarme YouTube Kids. ¿Sí? Jimena, no quite YouTube Kids. Niños, niñas, concéntrense en la clase. Profe, digamos Ajá. si, Sí, tiene anuncios. si, digamos el presidente, ¿no? El Sí. presidente tiene amigos jueces, entonces, digamos, si un corrupto y el presidente lo quiere, entonces digamos, como el presidente ya le hizo un favor al juez, que era ponerlo por allá, pues entonces el presidente va a reclamar el favor, y entonces el favor es que el corrupto no vaya a la cárcel. O profe, Bueno. profe, o también los ladrones tienen su maña para de pronto decirle a los jueces o a los policías que pues ¿cómo es que se llama eso? Cuando los quieren seducir, algo así. Ay, eso suena mal. Profe, una pregunta, ¿has visto las novelas? Sí. ¿Qué pasa si, digamos, el presidente tiene un amigo y él, digamos, está robando, haciendo cosas malas? ¿Qué pasa si el que está robando cosas y tratando a la gente mal le paga a él para que no diga nada? El presidente tiene que renunciar para no ser más presidente. Bueno, todo lo que están hablando está vinculado a un solo fenómeno que conocemos con el nombre de corrupción. Cuando la política funciona de un modo adecuado, la corrupción es un problema que no se tiene en cuenta. Pero cuando la política claramente es inadecuada, la corrupción es un fenómeno característico. Colombia tiene una corrupción bastante grande y bastante grave. Por lo tanto, es eso. La corrupción es algo que limita el derecho y la política, limita la democracia. Las personas corruptas no son democráticamente hablando adecuadas. ¿Listo? Todo eso funciona por la corrupción. En Colombia existen estructuras de corrupción, lo que menciona Dylan, lo que menciona Juliana, todo eso son ejemplos de corrupción. Ahora, que si se puede hacer algo con la corrupción, sí, de nuevo, la solución que toma más tiempo, pero que es más adecuada, es educar a la población. Los corruptos no suelen temerle al crimen o al castigo. ¿Por qué? Porque pues el castigo puede evitarse. Exacto. Es mejor la educación. Da mejores resultados, pero toma más tiempo. ¿Listo? Niños, niñas, concéntrense. Sí, profe, te escucho. Los que están ahí hablando de cosas por el chat, que no. También, profe. Cojo No, el es que bloqueo. son ellos. Activo el chat. Bueno, profe. Fino. La última característica de los derechos es que son inalienables. Esta palabrita es más complicada. ¿Y qué significa inalienables? Exacto. Inalienables quiere decir que no se pueden romper o quebrar. ¿Quebrar? No se pueden abusar de los derechos. Digamos, el presidente abusa, pero nadie le dice nada. Exacto. Eso no se puede hacer. Cuando alguien abusa de los derechos humanos, implica un castigo. Castigo para el presidente. Todo esto recuerden que es en términos teóricos. Es Profe, decir, sí. Profe, y ese inalienables, eso es para cumplir, para como, ay, ya se me olvidó lo que iba a decir. Tranquila, Julia. Bueno,
Más No que todo recuerdo. lo que sean inalienables es más que todo para un recordatorio de que si se llegan a romper esos derechos hay un castigo o una penalización. Digamos los ladrones, que Sí, roban y ya saben que va a haber un castigo. bueno, robar no, pues el robo no entra en los derechos humanos, pero por ejemplo si matan a alguien, ahí sí entran los derechos humanos, porque uno de los derechos humanos es el derecho a la vida. Entonces quitarle a la vida Y el es romper derecho a la el derecho humano. seguridad. También el derecho a sentirse seguro. Con la plata también pueden hacer que un pobre honesto le pagan y el pobre tiene que ir a la cárcel. Sí, sí, Profe, ¿te puedo leer algo yo? Por favor, déjame leerte algo, por favor. espere. Por favor. Sí, ¿Te puedo leer algo? ¿qué sería? Tiene que ver con la... Profe, Sí, dime. no creo que también iba a leer, pero no. Bueno, Está muy... ¿qué les iba a decir? Sí. Por último, hay que comprender que podemos dividir los derechos humanos en diferentes clases o tipos. Primero podemos, y la que solo voy a tener en cuenta es una división que se hace en 3 clases. Están los derechos humanos que hablan de derechos civiles y políticos, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho La a vida, la vivienda, por ejemplo, el derecho a la vida también, el derecho a estar seguros. el derecho a estar seguro también entra en esos derechos. Esos son derechos más que todo para el ciudadano. Estos derechos civiles y políticos podríamos decir que nacieron en la Revolución Francesa. Después tenemos los derechos de carácter económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión o el Ajá. Solo lo derecho dije. a la libertad de culto. Todos esos son ejemplos de derechos económicos, sociales y culturales. Como el que nos dijo Sara que cada uno pues cree en un Dios Sí, o... exacto. Ese es lo que llamamos derecho a la libertad de culto. Cada quien puede creer en lo que quiera. Puede, puede tener las creencias que quiera. Eso está como derecho. Otra cosa es que no siempre se cumple. Pero bueno. También la expresión que usted puede decir lo que usted piensa, así esté moralmente incorrecto, pero pues no le pueden decir nada porque usted tiene el derecho a decirlo. Pero pues Bueno, moralmente puede estar incorrecto. eso ya entra en temas mucho más complejos porque todos tenemos derecho a la expresión que entra en estos derechos sociales y culturales, pero también todos tienen derecho al buen nombre, es decir, todos tienen derecho a que se les respete sus características, sus nombres. Es por eso que los derechos son muy complejos, porque hay derechos que se oponen entre sí. Tampoco es que podamos decir todo lo que queramos, pero entonces tampoco puede ser que siempre se nos reprima. Es muy complejo, ¿listo? Entonces, pues, por cuestiones de tiempo, abordar algo tan complejo es muy poco posible. Bueno, estos derechos económicos, sociales y culturales son casi todos los que hablen de cómo se debe mantener la sociedad y qué derechos tenemos en la sociedad. Por ejemplo, el derecho al trabajo. Por último, se encuentran unos derechos que estos son derechos modernos, que son de la época actual y que se encuentran pues en debate de si son derechos humanos o no. Estos derechos son conocidos con el nombre de derechos colectivos y del medio ambiente. Son derechos que nos hablan un poco de la situación moderna, es decir, ¿El por medio ejemplo, ambiente, de la derecho a la contaminación? paz. Todos tenemos derecho a la paz. Aunque ¿No? ese derecho prácticamente en este país no existe. Sí, ese derecho es incumplido en Colombia. Otro derecho es, por ejemplo, que todos tenemos derecho a un medio ambiente sano o saludable. Tampoco, O sea, sin basura, sin todo eso. Exacto. profe, tampoco existe porque hay veces que la gente saca los perros y no los recoge y queda pupusa ahí y después una base y pisa y después queda todo eso feo y después va contaminando a la gente más. Bueno, precisamente porque son derechos modernos, es que todavía está en debate de si son derechos o cómo hacerlos cumplir, qué O si son mecanismos hay leyes, o que si... llevarlos.
Esos últimos derechos todavía están en debate porque son muy actuales. Los otros ya sí todos los concebimos como derechos y tienen reglas y normas y castigo y todo lo que implican los derechos porque son mucho más antiguos. Pero debido a que los últimos son modernos, todavía está, por así decirlo, estructurándose. Es decir, todavía está en el debate, en la discusión de cómo organizarlo, qué hacer. Es decir, se reconoce que todos tenemos derecho a la paz, pero la pregunta real es cómo garantizar la paz. Bueno, estas son las 3 clases del derecho. Ahora vamos a desarrollar una actividad, pero antes de eso vuelvo a llamar a lista. ¿Y por qué? Porque la lista se llama 2 veces al día. Ah,